es un día que el Señor nos da, y ¿por qué no hemos de alabar su nombre? Porque Dios es bueno. A decir verdad, cada mañana que abrimos nuestros ojos, creo que lo más precioso es dar al Señor gracias, lo más importante, porque nos mantiene con vida y estamos junto con la familia en casa, estamos gozando de esa paz y de esa bendición que el Señor nos da. Hoy es por eso, mis amados hermanos, que una vez más le damos gracias a Dios y también a ustedes porque nos permiten estar en casa por un momento para alabar y bendecir a nuestro Señor. Vamos en esta hora a bendecirle a través de unas alabanzas y de expresar el grande amor que el Señor tiene para con nosotros. Dios es fiel, creemos a su palabra, Él es un Dios que nunca quebranta lo que Él ha prometido. Por lo tanto, también hoy en este día decimos que pese a todo creemos en el Señor. Vamos a orar para que pongamos nuestra vida y este tiempo en las manos del Señor, y después de la oración estaremos dándole lectura a la primera carta de Juan, capítulo 3, los primeros 3 versículos. Vamos en esta hora, hermanos, a orar. Acompáñenos ahí como están en casita, con esa reverencia, con ese espíritu de decir al Señor: Señor, hoy rindo mi vida a ti y quiero en este espacio gozarme en tu nombre. Vamos a orar, acompáñenos por favor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy, Señor, como ya decíamos en un inicio, es un día maravilloso que tú nos das para poder, Señor, expresar nuestra gratitud a ti, Dios eterno. De cuántas cosas tú nos has librado, de cuántas cosas tú nos has sacado adelante, Señor, en tribulaciones, en enfermedades, en luchas, en pruebas, pero Señor, tú sigues siendo con nosotros y nos sigues dando de tu ayuda bendita. Hoy en esta hora queremos, Señor, alabar tu nombre. No solamente los que estamos aquí en esta pantalla, sino aún mis hermanos que están en casa, los que hoy nos acompañan, los que tenemos el gusto de unir nuestras voces, no solamente nuestras voces, nuestros corazones, Señor, aunque estemos a distancia, pero hay algo muy en particular que nos une y es la sangre del Cordero. Muchas gracias por esa obra maravillosa que tú hiciste por medio de Jesucristo. Y ahora, Señor, podemos declarar tu señorío, declarar tu poder. Te bendecimos, amado Padre, y hoy todo lo que hagamos en este espacio lo ponemos en tus benditas manos para que tú seas con nosotros grandemente. Y el tiempo que hoy ocupemos en la alabanza y en meditar en tu palabra, que sea grandemente edificante para nosotros, para la iglesia, para tus hijos, porque seguimos creyendo en ti, seguimos esperando en ti, porque tú eres el Dios que dijiste, y así como tú dijiste, lo harás. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Leamos los primeros 3 versículos de Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Les invitamos a que dispongan su corazón para poder alabar a nuestro Dios. No sé la manera en la cual tal vez en casa te estés organizando para poder estar pendiente a estas reuniones virtuales. Sin embargo, te pedimos que pongas toda la atención, todo tu corazón enfocado a poder adorar a nuestro Dios. Y en esta hora yo quiero decirte una gran verdad, y estoy seguro que tú compartes este mismo sentimiento, y creemos que tenemos un Dios que nos ama eternamente. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo,
doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Nos ama, oh, Él nos ama, Dios, tú nos amas, cuán grande amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, Dios, tú nos amas. Te pertenecemos, eres nuestro Rey. Fuimos conquistados con su gran poder. Si su gracia es un mar, me estoy hundiendo. Oh, el cielo y la tierra se unen en un par. Mi corazón salta de palpitar. No tengo miedo de reconsiderar cuando pienso que Dios nos ama. Oh, Él nos ama. Dios, tú nos amas. Cuán grande
Creemos que tú nos amas, Padre, con un amor infinito, con un amor eterno, Señor. Queremos declarar, Padre, que nuestra fe está puesta en ti únicamente, que creemos en tu poder, Señor infinito, que creemos en tu bondad, que creemos en que tú eres un Dios fiel, un Dios de promesas, y que todo, Padre, cuanto pasa en esta tierra es únicamente por tu voluntad, porque tú eres un Dios soberano, porque tú eres un Dios perfecto. Te amamos, Señor. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Oh, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
Recibe toda la honra, Padre. Oh, te adoramos a ti, al único, oh Señor. Oh, yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. ¿Por qué no terminamos diciéndole? Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo. Dile una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tuya es toda la gloria, Señor. Tuyo es todo el poder, Padre. Te exaltamos en esta hora, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias por sustentarnos, Padre, aun cuando sabemos que son tiempos difíciles, Señor. Pero nuestra confianza está puesta únicamente en ti, Señor. Amén. Amén. Ha llegado el tiempo de meditar en la palabra de nuestro Dios. Le invito a que juntos abramos la escritura ahí en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Vamos a darle lectura a estos versos y posteriormente nos ponemos en las manos de nuestro Dios para que Él nos dé sabiduría y poder entender su palabra. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras de los santos profetas pronunciadas en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burladora que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado, y ahora, por esta misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra
con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de estos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra para siempre. Amén. Padre Celestial, hoy te damos gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti a través de la oración. Hoy queremos, por favor, rogar y suplicar tu dirección para que tu palabra, que es viva y que es eficaz, pueda hablar a nuestros corazones, Señor. Te necesitamos. Hoy, Padre, necesitamos de tu guianza. Por eso nos encomendamos para que, por favor, Señor, tú nos ayudes. Hoy te lo suplicamos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén, Señor. El día del Señor es el tema de esta predicación. Evidentemente hemos de hablar de manera breve sobre la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros observamos las Escrituras y nos percatamos del testimonio que estas mismas dan sobre el día del Señor, vale la pena recordar, hermano, hermana, que en las predicaciones que nuestro Señor Jesucristo daba, el tipo de enseñanza que le caracterizaba a Él durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, en una enseñanza en la que Él constantemente presentaba un interés, ¿verdad?, bien personal por aquellos que eran los discípulos, pero también por aquellos oyentes, aquellos que se acercaban, quizá aquellos curiosos, ¿verdad?, que en algún momento estaban ahí para escuchar el mensaje del Señor. Así que por esta parte, y cuando nosotros observamos la perspectiva que nos da Cristo sobre el tipo de predicación que anunciaba el establecimiento del reino, pero también que apuntaba precisamente hacia su venida, es interesante, ¿verdad?, que estos discípulos y estos seguidores de Cristo, aquellos que en algún momento experimentaban la conversión, en más de una ocasión seguramente ellos también atravesaban por momentos difíciles en los que quizás la fe de cada uno de ellos comenzaba a cimbrarse. Quizás en muchos de ellos la incredulidad, ¿verdad?, se hacía presente. ¿Por qué? Porque había gente que sencillamente se mofaba acerca de el anuncio que Cristo daba, el advenimiento que Cristo daba sobre su segunda venida. Esta gente que se burlaba evidentemente ignoraba, ¿verdad?, lo que la misma Escritura ya había anunciado a través de los profetas en todo el Antiguo Testamento. Así que cuando venimos a esta carta de Pedro, es interesante que el apóstol Pedro tiene un especial interés para que los oyentes puedan refrescar precisamente eso que años atrás, tiempo atrás, había sido predicado por Cristo.
Pedro tiene la firme intención de que los oyentes, ¿verdad?, puedan echar un vistazo hacia atrás y recordar lo que Cristo mismo había dicho, pero también lo que los diferentes hombres, como un hombre llamado Pablo, había también expresado ya con anterioridad. Así que esta segunda carta de Pedro, ¿verdad?, viene a producir paz en la iglesia de Asia Menor, que son los primeros destinatarios a los que esta carta es dirigida. Y esta carta entonces a cada uno de ellos lo que pretendía, ¿verdad?, es fortalecerlos en la fe. Pero también, como veíamos la semana pasada en Mateo 24, ¿verdad?, ahora por esta parte Pedro lo que intenta hacer es sencillamente manifestar a cada uno de los creyentes de Asia Menor sobre aquellas falsas enseñanzas que se estaban comenzando a infiltrar y que la gente, aquellos seguidores, aquellos discípulos, ¿verdad?, que después de que Cristo había ascendido, aquellos discípulos que se comenzaron a multiplicar, aquellos estaban seguramente, ¿verdad?, con una falta de fe, aquellos estaban comenzando a titubear. Así que por esta razón el apóstol Pedro, ¿verdad?, de una manera amorosa, de una manera compasiva, pero también de una manera directa, él intenta recordarles sobre el advenimiento de la segunda venida de Cristo, el día del Señor. Ahora, ¿por qué hace esto el apóstol Pedro? Si nosotros leemos nuevamente el versículo número 1 y versículo número 2, nos damos cuenta que la razón por la que Pedro nuevamente hace este recordatorio es porque el día del Señor estaba siendo, ¿verdad?, descrito. El día del Señor estaba siendo esperado. El apóstol Pedro entonces intenta recordar, hay algo que ya está establecido, hay algo que nosotros debemos esperar. Y note lo que dice en el versículo 1 y versículo 2. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado, escuche, refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Este advenimiento del día del Señor, hermano, hermana, es un advenimiento que Pedro dice, esto es algo que nosotros debemos de considerar que ya está escrito. Esto es algo que nosotros debemos de considerar y por consiguiente debemos esperar. Pedro comienza, hermano, hermana, recordándoles a ellos lo que en la primera carta ya ha venido hablando. Es interesante que cuando Pedro escribe su segunda carta, Pedro tiene en mente precisamente ese tipo de persecución que la iglesia vivió en ese momento. La iglesia que se encontraba en Asia Menor estaba siendo marginada. Experimentaba una persecución, pero no a punta de espada, no a punta de armas, no. La iglesia en la primera carta de Pedro estaba experimentando una persecución de marginación. La fe de muchos creyentes estaba siendo probada. ¿Por qué? Porque la gente inconversa excluía al pueblo cristiano y sencillamente lo señalaba como gente fanática, como gente religiosa. Por esta razón, cuando Pedro inicia, ¿verdad?, su exposición en la primera carta, lo que el apóstol Pedro hace es refrescar la memoria. Recuerden, esto es lo que ya se ha venido diciendo. Y note usted en el versículo 2, Pedro es enfático en esto. Esto lo han anunciado, ¿verdad?, los profetas. Esto lo han anunciado también los apóstoles. Pero vayamos un poquito al contexto del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que este mensaje que ahora el apóstol Pedro está transmitiendo a la iglesia de Asia Menor, cómo es que este mensaje tenía un fundamento? ¿Cuál era ese fundamento? Si nosotros voy a mencionar 3 pasajes, uno del Antiguo Testamento y 2, del Nuevo Testamento. Si nosotros vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 10, usted por favor me gustaría que pueda escuchar la lectura atentamente. Zacarías 12, 10. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu, y noten lo que dice, de gracia, un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Habrá lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su único hijo. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito.
Zacarías lo que está haciendo, está profetizando, ¿verdad?, acerca de aquel tormento que iban a tener aquellos que habían traspasado a Cristo. Zacarías estaba anunciando, ¿verdad?, acerca de aquel momento en el que Cristo iba a ser martirizado y el lamento que iba a venir en contra de aquellos que hacían esto para con el Mesías. Esto es lo que anunciaban los profetas desde el Antiguo Testamento. Pero vayamos al libro de Hechos. ¿Cómo es que los apóstoles hablaban también de esto? Si recordamos Hechos capítulo 1, versículo número 11, note lo que dice el evangelista Lucas. Está recordando, ¿verdad? Está haciendo un recordatorio sobre lo que los discípulos experimentaron, sobre lo que Cristo mismo les había dicho a cada uno de ellos. Recuerde que en este pasaje, ¿verdad?, versículo 11, dice que se les aparecen dos varones a los discípulos. Dos varones con vestimentas blancas, y note lo que le dicen en el versículo número 11: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Aquí vemos la narración, ¿verdad?, bíblica en el Nuevo Testamento de cómo es que ahora los apóstoles comienzan a decir: oyes, lo que dijo Zacarías, lo que dijo el profeta Ageo, lo que dijo el profeta Isaías, evidentemente tiene un cumplimiento. Cristo ascendió, pero Cristo también promete venir. Un tercer ejemplo que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. El evangelista está nuevamente trayendo a memoria aquella manifestación, aquella venida de Cristo, ¿verdad?, la cual va a ser evidente con poder y con gran gloria, el escritor afirma. Así que por una parte encontramos que los profetas dan el recordatorio de esto. Los apóstoles también afirman que Cristo ha de manifestarse por segunda vez. El mismo Señor Jesucristo afirma que Él iba a regresar. Él dijo: yo me voy, pero enviaré el Consolador. Él estará con ustedes. Y Cristo promete regresar, promete encontrarse nuevamente con su iglesia. Así que entonces decimos, el día del Señor, hermano, hermana, debe ser esperado. El día del Señor está escrito. Esto es algo que nosotros no podemos negar. No hay argumento para pensar o decir que eso no va a suceder. No, sencillamente está escrito y ha de suceder. En segundo lugar, hermano, hermana, el día del Señor será un día también que muchos han desacreditado. El día del Señor es un día que muchos han desacreditado, es decir, muchos han negado, y por consiguiente el día del Señor tiene que seguir siendo proclamado. Note lo que dice el versículo 3 en adelante: ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Y escuche lo que estas personas dirán, verso 4. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció, inundado. Y ahora, por esta misma palabra, el cielo y la tierra están guardados, escuche, para el fuego reservado para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, ¿qué encontramos nosotros aquí en esta parte de la Escritura? Pedro está diciendo: el día del Señor, lamentablemente, muchos lo han desacreditado. Muchos dicen: no pasa absolutamente nada. Observa desde nuestros antepasados, desde nuestros padres, todo lo que se ha venido diciendo sigue igual y Cristo no regresa.
Hermano, hermana, la segunda venida de Cristo, de la cual está hablando el apóstol Pedro, es importante que recordemos esto. Hay gente que está viviendo el día de hoy como si nada sucediera. Hay gente inclusive, ¿verdad?, que está negando que este acontecimiento a nivel mundial ha de suceder. Por esta razón el apóstol Pedro advierte a la iglesia de Asia Menor, pero también a cada uno de nosotros. Él viene y nos advierte sobre esta negación que mucha gente tiene. Pedro viene y nos advierte sobre aquellos burladores, aquellos hombres que sencillamente después de haber escuchado el mensaje de salvación niegan esto. Y noten lo que dice Pedro, parafraseando las expresiones que él dice. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Vendrán hombres siguiendo sus propios deseos. Hombres insensatos negando la manifestación de Dios. Estos hombres ponían en duda la promesa del advenimiento. ¿Cuál advenimiento? Cristo había de regresar por su iglesia. Estos hombres argumentaban, ¿verdad?, que todas las cosas seguían igual, no había nada del que preocuparse, todo ha seguido igual. Estos hombres, dice el apóstol Pedro, que también ignoraban voluntariamente el poder creador de Dios, ese poder que ha sido manifestado desde el principio de la creación. Génesis capítulo 1, versículo número 1 nos habla acerca de ese poder creador de Dios que de la nada hizo absolutamente todo. El advenimiento de la segunda venida de Cristo, hermano, hermana, es negado por muchos. Y nosotros tenemos que proclamar lo contrario y lo opuesto a esto. Nada sigue igual. Al contrario, las cosas han cambiado. Al contrario, vivimos en tiempos difíciles y Cristo se aproxima, se acerca a su iglesia. En otras palabras, lo que los burladores de los cuales está hablando el apóstol Pedro, lo que cada uno de ellos asumía, lo que pensaban, lo que en su mente comenzaban a maquinar, es que todo esto que había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, por los apóstoles ya en el Nuevo Testamento, toda esa historia bíblica que ya se había venido desarrollando, ellos decían, esto no ha de suceder, pero ignoraban que Cristo había prometido regresar por sus elegidos, por sus discípulos. Hermano, hermana, ¿cuáles son aquellos pensamientos que invaden a nuestra sociedad el día de hoy? ¿No son pensamientos muy similares a estos? ¿Qué decimos hoy en la situación en la que estamos atravesando a nivel mundial por este virus, el COVID-19? ¿Qué es lo que piensa la gente? Dios no está interviniendo en la historia de la humanidad. Algunos piensan, y si Dios está interviniendo, sencillamente todo se salió de control. Dios ha perdido el control de todo esto que estamos viviendo. Algunos otros dicen, Dios no ama a la humanidad, porque si la amara, en realidad Dios no permitiría el sufrimiento. Y la gente argumenta y dice, todo sigue igual. Dios no se ha manifestado, Dios no está presente. Ante esta realidad en la cual nos encontramos, 16,448 personas y contando han muerto a causa del COVID-19. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Aún y en medio de este panorama oscuro, aún en medio de este panorama que es desalentador para muchos, Dios tiene un plan de salvación para la humanidad. Dios tiene un plan y un propósito bien definido. Y aunque exista gente, ¿verdad?, que niega este acontecimiento, hermano, hermana, ¿sabe qué? La venida de Cristo se aproxima. El propósito de Cristo sencillamente sigue efectuándose paso a paso, día a día, minuto a minuto. Dios sigue cumpliendo su plan de redención. Dios sigue cumpliendo su plan de salvación. Así que nosotros como creyentes en pleno siglo XXI, ¿verdad? Si en algún momento nos hemos llegado a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios tarda demasiado? ¿No será que estos burladores en realidad tienen la razón? Hermano, hermana, lamentablemente, y es triste reconocer esto,
Muchos de los cristianos el día de hoy, muchos de aquellos que nos denominamos como creyentes de la fe en Cristo en Jesús, en algún momento no hemos alcanzado a visualizar el panorama crudo en el que nos encontramos el día de hoy. Y tal parece que nos hemos sumado a ese tipo de personas que dice: Cristo, si ya tardó más de 2000 años, ha de tardar mucho más. No hay nada del por qué nosotros debemos de preocuparnos. Pero por esta razón, el apóstol Pedro, note lo que dice, nuevamente lo leo, el versículo 7. Y ahora, por esta misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio, de la destrucción de los impíos. Aquel que conscientemente está negando el advenimiento, la venida de Cristo, hermano, hermana, tiene un futuro seguro. Y este futuro seguro, según lo que nosotros encontramos en el verso 7, es la destrucción, es la condenación. Así que usted posiblemente en este momento está diciendo: ¿y quién es esa gente impía que está diciendo eso? ¿Y quién es aquel que está argumentando en contra de la manifestación de Cristo? ¿Sabe qué? No nos alarmemos. Pero la realidad es que cuando observamos este pasaje, es interesante que muchos posiblemente nos podríamos reflejar en este tipo de personas. Hemos caído en la pasividad. Cristo no regresa, no sucede nada. Hemos caído en la falta de interés, no sucede nada, Cristo no viene. Así que entonces no se trata de observar hacia allá, ¿dónde están aquellos que hablan en contra de la venida de Cristo? No. Es interesante que cuando nos miramos a nosotros mismos, la realidad es que nuestra manera de vivir sencillamente argumenta a esto. Nosotros somos posiblemente aquellos que están negando con nuestra vida la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿no será entonces que nosotros mismos somos en algún momento, hemos sido aquellos burladores? ¿No será que nosotros mismos en algún momento de nuestra vida hemos caído en esta pasividad y inconscientemente, ¿verdad?, hemos tratado de negar y nos hemos aislado de este acontecimiento bíblico, ¿verdad?, que se aproxima para la humanidad? Así que no cabe únicamente la idea de pensar que esta gente burladora es solamente gente inconversa. No. Tristemente nosotros posiblemente entramos dentro de este tipo de personas. Como creyentes entonces es importante que usted y yo, en nuestro hogar, como familia, como padres, como esposos, como hijos, es importante que cada uno de nosotros tengamos en mente esto. La muerte y la resurrección de Cristo es el mensaje que debe de caracterizar nuestra vida. Cristo prometió regresar después de su resurrección y nosotros, el creyente, el día de hoy está llamado a seguir proclamando este evangelio, a seguir proclamando esta verdad. Y es bien interesante que esta proclamación no se limita únicamente, ¿verdad?, a la expresión verbal. No, esta proclamación tiene que ver en la manera en cómo nosotros, mediante nuestro testimonio, estamos anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que el matrimonio el día de hoy, usted y su esposa, cómo es que los hijos, cómo es que los padres el día de hoy están anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Hermano, hermana, a través de nuestro testimonio. Vivimos en tiempos difíciles, pero ¿cuál es el testimonio que tenemos ante nuestra sociedad? Somos gente indiferente que dice todo lo que estamos viviendo es un chantaje nada más. Somos gente que por otra parte se ha dejado atemorizar a tal grado de tener miedo inclusive de su salvación. Hermano, hermana, hay aquellos que han caído en el extremo de decir todo esto es una farsa o una mentira, pero por otra parte hay aquellos que tienen terror y pavor de lo que ha de suceder el día de mañana. Hermano, hermana, la palabra viene y nos recuerda, aún a pesar de todo esto que pueda suceder,
Aún a pesar de todo esto que usted y yo podemos estar experimentando el día de hoy en nuestra vida, aún a pesar de todo esto, Dios, Cristo Jesús, su Espíritu Santo en este momento sigue teniendo el control de nuestras vidas. Nada se ha salido de sus manos. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir proclamando este evangelio. El tercer aspecto que quiero mencionar en esta hora, para que vayamos cerrando paso a paso, es el siguiente: el día del Señor es cuestión de tiempo. Y usted y yo, hermano, debemos de estar preparados. El día del Señor es cuestión de tiempo y usted y yo debemos estar preparados. Así que, ¿de qué manera usted y yo estamos preparados para el día del Señor? ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo precisamente para seguir esperando, para seguir ansiando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 8 al versículo 12, por favor, si usted pone nuevamente atención en este pasaje. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo se ha destruido de esta manera, escuche, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día del Señor? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Hermano, hermana, el día del Señor es cuestión de tiempo y usted y yo necesitamos estar preparados. Dentro de toda esta exposición que el apóstol Pedro está haciendo a los oyentes, es importante que nosotros recordemos, resaltemos esta parte que es muy importante. Pedro está llamando a la iglesia a que pueda permanecer firme. Pedro dice, si Cristo no ha venido, es por una razón. Y esto lo encontramos en el verso 10. Esta razón sencillamente, hermano, hermana, es para que nadie perezca, sino que todos en realidad procedan al arrepentimiento. Pedro está diciendo, no es que Cristo haya demorado ya en venir y Cristo, ¿verdad?, no regrese, no. Pedro está diciendo, si Él no lo ha hecho, si Cristo hasta este momento no se ha manifestado el día de hoy para con su iglesia, es porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 11 y versículo 12 dice Pedro, sencillamente es cuestión de tiempo. Versículo 13, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en las que habite la justicia. Es interesante cuando vemos nosotros esta expresión que el apóstol Pedro hace en el versículo 13, ¿verdad? Para que habite la justicia. Está hablando, hermano, hermana, después de la venida de Cristo, de cómo es que la iglesia ha de habitar, de cómo es que sus escogidos han de estar en un lugar caracterizado no por la injusticia ni por la violencia, no caracterizado por la enfermedad, no caracterizado, ¿verdad?, por el tormento en ninguna manera, dice Pedro, para que habite la justicia en ese lugar. Si hay algo que hoy, ¿verdad?, nosotros observamos y de lo cual decimos, en esto lamentablemente nuestra sociedad carece, esto no lo tiene, precisamente es la injusticia. Pedro dice, la venida de Cristo Jesús trae consigo una justicia. Ahora,
Yo le pregunto a usted, que estamos tratando de reflexionar, de comprender la palabra del Señor en este momento. Lo que dice el verso 14, note por favor, esto es con lo que yo quiero cerrar. Por esto, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, y en paz con Él. Mientras todo esto acontece, dice Pedro, mientras todo esto se va desarrollando, hay un llamado. Y Pedro dice, esfuércense. Así que nos preguntamos, ¿cuál es la encomienda de Pedro en este capítulo 3? Lo primero de ello es esto: esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. El primer llamado que Pedro entonces nos hace en esta hora, después de hablar de ese acontecimiento que se aproxima, el primer llamado que Pedro nos hace de ese advenimiento, ¿verdad?, que muchos están negando. El primer llamado que el apóstol Pedro nos hace en esta hora es este, hermano, hermana: esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto. Evidentemente Pedro está hablando acerca de esa perseverancia que el creyente debe tener, la manera en la cual el creyente está manifestando su fe mediante su diario vivir, mediante su diario caminar. Y Pedro dice en el versículo 15: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Él dice, si Cristo no ha venido, si Cristo ha sido paciente, es porque Él quiere dar salvación. Y Pablo, cuando Pedro menciona esto sobre Pablo, nos damos cuenta que Pablo es el argumento que ha venido dando en cada una de sus cartas. Pablo viene y presenta a ese Cristo, ¿verdad?, quien mediante su sacrificio, mediante su amor, mediante la compasión mostrada, es aquel que trae la salvación al pecador. Así que entonces en el versículo 7 el apóstol Pedro dice también la siguiente afirmación: así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, es decir, ya no son ignorantes de la realidad que estamos viviendo, ya no son ignorantes de esta manifestación que sencillamente se está aproximando hacia un cumplimiento. Pedro dice, ya que ustedes saben esto, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de estos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea la gloria ahora y por siempre. Amén. Una cosa es cierta, hermano, hermana: la iglesia el día de hoy está llamada continuamente, una y otra vez, a mantenerse firme en el Señor, a evidenciar su fe en Cristo, en aquel Cristo que ha prometido regresar por nosotros. Una cosa que la iglesia el día de hoy debe de recordar es: necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Hermanos, siempre que menciono yo la palabra conocimiento, quiero aclarar siempre este concepto, porque conocimiento no se limita únicamente a la parte intelectual o académica, no. El conocimiento tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con Cristo por medio de la palabra. La relación de intimidad que continuamente se desarrolla, ¿verdad?, mediante esas disciplinas espirituales como la oración, como la meditación de la palabra, todo aquello que nos lleva a conocer a Cristo. Así que una cosa es cierta, hermano: esta gracia y este conocimiento en el que nosotros necesitamos crecer, es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque Cristo ha de venir. Es importante que nosotros perseveremos, que rindamos nuestra vida a Cristo continuamente, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la estabilidad. Es importante que rindamos nuestra vida a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha de venir por su iglesia. Como cristianos, el deber que nosotros tenemos, hermano, hermana, es seguir proclamando este evangelio que muchos han negado. Es seguir anunciando esa promesa de Cristo que muchos lamentablemente han decidido negar.
Como cristianos debemos estar preparados entonces para cuando la manifestación de Cristo se haga visible en la tierra. Si es que nosotros estamos aquí, si es que no hemos partido ante la presencia de nuestro Dios, que estemos listos para encontrarnos con nuestro Señor. Así que el día del Señor vendrá. Es cuestión de tiempo. Usted y yo, hermano, hermana, ¿cómo estamos viviendo el día de hoy? ¿Estamos viviendo vidas consagradas para nuestro Dios? ¿Estamos verdaderamente buscándole ansiosamente con todo nuestro corazón? ¿Desesperadamente le estamos buscando el día de hoy? Hermanos, si no es así, esa es la oportunidad que Dios nos da para que nosotros le busquemos, porque Cristo ha de regresar por su iglesia. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Hoy, Señor, hemos predicado tu palabra. Señor, una cosa te suplicamos, por favor, que nos ayudes a mantenernos firmes delante de ti. Por favor, dirígenos, que tu Espíritu Santo venga, Señor, continuamente y refresque nuestra memoria de tu palabra, de tu verdad. Ayúdanos a estar preparados, Señor, para encontrarnos en tu presencia, para encontrarnos contigo, Señor Dios, en el momento que tú nos llames, o bien estar atentos a tu venida. Esta es nuestra oración. En Cristo Jesús te lo hemos suplicado. Amén, Señor.